Profesor, buenas noches. Hoy voy a exponer el análisis de parámetros eléctricos en redes de cableado y técnicas de modulación digital. Dentro de esto yo soy Brian Freddy Arce Asensio y para ello vamos a hacer una pequeña introducción en un inicio. El presente trabajo tiene como propósito explorar las diversas parámetros eléctricos en redes de cableado. Se incluirán temas como el mapeado de cables, la longitud, el NVP, la pérdida de inserción, la pérdida de retorno, el NETS o Near End Crosstal, el ACR-N-F y el Alien Crosstalls, donde se explicará algunos aspectos o también se mencionará su impacto que estos tienen en redes de alta capacidad. Siguiendo tenemos las técnicas de modulación digital, que se va a explorar las diversas técnicas utilizadas en las comunicaciones digitales y su relevancia en el diseño y la implementación de redes modernas. Dentro de este contexto se abordarán tipos de modulación como el PAN5, que es utilizado en el Ethernet, el PSK y sus variantes, que son esenciales en las comunicaciones satelitales, o el QAM, que combina amplitud y fase para aumentar la capacidad de transmisión de redes de alta velocidad. También se incluirán ejemplos realizados en Google Colab bajo el lenguaje de Python. Al final, la comprensión de estas modulaciones junto a los parámetros eléctricos no solo es crucial para ingenieros y diseñadores de redes, sino también para cualquier profesional involucrado en el campo de las telecomunicaciones, dado que el rendimiento y la fiabilidad de las redes modernas dependen de gran medida de la elección adecuada de técnicas de modulación. Ahora, como primer tema tenemos el mapeado de cables, que es una parte o un proceso muy esencial en la gestión de redes para identificar y visualizar la disposición física de los cables en un sistema. Al principio se van a presentar diferentes tipos de problemas, o más bien la identificación de estos mismos. Por ejemplo, tenemos las inversiones, que estas ocurren cuando los pares de hilos se conectan incorrectamente, lo que puede causar interferencias o degradación en la señal. Los cortos, cuando dos conductores se conectan accidentalmente. Esto puede de por sí crear un camino no deseado en la corriente, lo que va a dañar a los equipos o interrumpir el servicio. Los pares abiertos suceden cuando hay una ruptura dentro del conductor, lo cual hace que la señal fluya de manera incorrecta. En la importancia del mapeo de cableados en las instalaciones profesionales, tenemos el mantenimiento eficiente. Esto va a permitir que los técnicos localicen rápidamente los problemas del cableado, lo que va a ahorrar tiempo y dinero. En el caso de la organización, un buen mapeado ayuda a mantener los cables bien organizados, lo que va a facilitar futuras expansiones o modificaciones. La prevención de errores. Al tener un mapeado claro, se va a minimizar los riesgos de errores durante instalaciones o mantenimiento. En la mejora del rendimiento. Esto ayuda más que todo a optimizar el rendimiento de la red, al asegurar que todos los componentes estén correctamente conectados y funcionando. La longitud de cable. Esto es más que todo la distancia total que un cable de red tiene entre dos dispositivos conectados. De por sí, la longitud es bastante crucial, ya que más que todo en el caso de los cables Ethernet, la longitud máxima llega a ser de 100 metros, lo que incluye 90 metros de cableado sólido y 10 metros de cableado de parcheado. Ahora, ¿qué efectos se tienen en enlaces largos? En primer lugar, tenemos la atenuación de la señal, ya que cuanto más largo sea el cable, la señal se va a ir debilitando, lo que va a realizar una pérdida de datos o una disminución en la velocidad de transmisión. Interferencias. Cuanto más largo sea el cable, mayor serán las interferencias eléctricas que lo van a afectar, haciendo que éstas se pierdan en la calidad de la señal o errores en la transmisión. Los problemas de sincronización. Las conexiones pueden volverse muy inestables, llevando a cortes intermitentes o velocidades reducidas. Ahora, ¿qué herramientas se utilizan para la medición de la longitud? En primer lugar, tenemos los certificadores de cable, que no solo de por sí van a medir la longitud, sino que también una atenuación, la diafonía o la resistencia. Esto va a proporcionar resultados precisos que van a ayudar a identificar problemas potenciales en el cableado. Siguiendo tenemos los traceadores de cables, que es más que todo utilizados para seguir el recorrido del cable y confirmar la longitud mediante señales eléctricas. Ahora, ¿qué relación tiene con los estándares? En principal tenemos que el estándar más relacionado es el IEEE 802.3,
que de por sí establece que la longitud máxima es de 100 metros. Ahora, en el caso de que se necesite recorrer más de 100 metros, es recomendable usar repetidores o extensores para reforzar la señal. Ahora, siguiendo tenemos la velocidad nominal de propagación, o NVP. Esto va a indicar la velocidad a la que se propagan las señales de datos a través de un cable. Es potencialmente medido a través de los certificadores de cable. Estos dispositivos van a enviar un pulso eléctrico a través del cable y van a medir cuánto tarda en regresar este impulso eléctrico. En términos matemáticos, el NVP va a ser igual a la velocidad entre la velocidad de la luz. Ahora, como un ejemplo práctico que he considerado que sería que en un inicio el cable va a ser de 100 metros, un retardo medio de 10 MHz, del par más corto que serían 497.075 nanosegundos, el cual de por sí con un cable de 100 metros y un retardo de 497.075 metros, el NVP vendría siendo de 67% de la velocidad de la luz, lo cual entra dentro de una marca aceptable. Acá tenemos el ejemplo donde acá estaría el código en Python. Como se puede ver, hemos considerado la velocidad de la luz de 300.000 kilómetros, mientras que en el caso de los nanosegundos, más que todo se va a convertir para que se pueda adaptar más que otra cosa. Al final se va a calcular el NVP. Por lo tanto, en un cable de 100 metros y un retardo de 497.075 nanosegundos, la NVP calculada sería de 67, lo cual está dentro del rango aceptable. Y dentro del rango aceptable tenemos el efecto que tiene en la velocidad de propagación. Si hay un error en el valor del NVP, va a resultar en una medición incorrecta de la longitud del cable. Por lo cual, el NVP siempre debe oscilar entre un 60 y 80 dependiendo del tipo de material aislante del cable y su diseño, por lo que cada tipo de cable va a tener un NVP muy distinto, lo cual es más que todo considerado al realizar las diferentes pruebas. Ahora, continuando tenemos la pérdida de inserción. La pérdida de inserción es la cantidad de energía que se pierde cuando una señal se transmite a través de un cable. Ahora, esto llega a ser más que todo un fenómeno natural en cualquier tipo de transmisión. Acá tenemos la fórmula que sería 10 por el logaritmo de 10 de la potencia de señal de entrada entre la potencia de señal de la salida del cable. Tenemos las causas de la pérdida de inserción. Dentro de estas causas tenemos en primer lugar la atenuación, las reflexiones y las pérdidas en el material. La atenuación es la pérdida de la potencia como tal, mientras que las reflexiones, estas ocurren cuando hay un desajuste en la impedancia entre diferentes segmentos del cableado, lo que va a provocar un reflejo de vuelta hacia la fuente. Las pérdidas en el material, estas incluyen pérdidas dieléctricas y resistivas, donde la energía se va a disipar como calor. Ahora, las imperfecciones en la impedancia. Cualquier tipo de descontinuidad o desajuste puede resultar en una reflexión que contribuya a la pérdida total de una inserción. Si la impedancia no está bien adaptada a los componentes, esto causa una mayor cantidad de energía reflejada, lo que va a causar una menor energía transmitida al receptor. Siguiendo tenemos el efecto de la energía total. El efecto de la energía total de la señal. La energía total va a disminuir debido a la pérdida de inserción, lo cual no solo va a afectar a la potencia recibida, sino que también en general a todo el sistema. Dentro de estos problemas tenemos el incremento en la tasa de error de bits, la reducción en el alcance efectivo y el aumento del ruido. En la tasa de error de bits, una señal débil puede llevar a errores en la interpretación de datos transmitidos, mientras que en la reducción de alcance definitivo, el sistema se ve muy limitado si las pérdidas son muy altas, lo que puede llevar a que se utilicen amplificadores o repetidores. En el aumento del ruido, si la señal es débil, el ruido ambiental tiene un mayor impacto en la calidad de la señal. Pérdida de retorno. Se mide el parámetro que mide la cantidad de señal reflejada que regresa de la fuente, debido a un desajuste en la impedancia a lo largo del enlace de transmisión. ¿Esto qué significa?
Un valor alto de pérdida de retorno indica una buena adaptación de impedancia, mientras que un valor bajo sugiere que hay problemas en la conexión. Desadaptaciones de impedancia y reflexiones. Cuando una señal encuentra un cambio en la impedancia, parte de ella se va a reflejar en la fuente en lugar de continuar su camino hacia el receptor, lo que esto puede llevar a que estas reflexiones generen interferencias, que pueden distorsionar la señal original, afectando la calidad de la transmisión, causando interferencia constructiva y destructiva, y el aumento del ruido. La relación entre la pérdida de retorno y la eficiencia de los enlaces. La pérdida de retorno tiene un impacto directo en la eficiencia de los enlaces. Un enlace con alta pérdida de retorno implica una cantidad significativa de energía que se está reflejando, lo cual puede resultar en una reducción del alcance efectivo, mayor tasa de error y la necesidad de equipos adicionales. En el caso de la mayor tasa de error, con señales más débiles y distorsionadas, es más probable que ocurran errores en toda la transmisión. Y en el caso de las necesidades de equipos adicionales, como he mencionado anteriormente, se va a necesitar amplificadores o repetidores para mantener una señal adecuada, lo que va a aumentar más costos y mayor complejidad en el sistema. Nets o Near End Crosstalk, fenómeno que ocurre en sistemas de cableado donde la señal transmitida en un par de hilos afecta a otro par de hilos cercanos, generando interferencias. Por lo cual, ¿cómo afecta la calidad de la señal? Esto más que todo afecta significativamente en interferencia, la reducción de la relación señal-ruido y la limitación de ancho de banda. En el caso de la interferencia, la señal no deseada que se acople entre pares puede interferir en la transmisión original. Esto es especialmente problemático en las aplicaciones que requieren alta integridad de datos, como las comunicaciones digitales. En el caso de la reducción de la relación señal-ruido o SNR, a medida que aumenta una diafonía, la relación entre la señal útil y el ruido también va disminuyendo, lo que puede llevar a una mayor tasa de error en la recepción de datos. Limitación del ancho de banda. La diafonía puede limitar el ancho de banda efectivo del sistema, lo que significa que las velocidades de transmisión pueden verse muy comprometidas, por lo que la importancia de mantener un NETs dentro de los límites establecidos es muy importante. Más que todo porque esto va a influir en la calidad de la transmisión, el rendimiento del sistema, la conformidad con normativas y la fiabilidad a largo plazo. En la calidad de transmisión, en el caso de que esté por debajo de los umbrales establecidos, es más que todo va a disminuir la tasa de error y va a mantener una calidad de señal muy alta. En el rendimiento del sistema, un bajo nivel de diafonía permite maximizar el rendimiento del sistema, haciendo que éstas operen a unas velocidades y capacidades deseadas y sin ningún tipo de degradación. La conformidad de normativas. Cumplir dentro de los límites establecidos es esencial al momento que alguien venga a certificar o al momento que vengan a hacer certificaciones o los estándares industriales, lo cual es más que todo crucial en el caso de que se esté haciendo proyectos comerciales o profesionales. Fiabilidad a largo plazo. Dentro de límites adecuados, ayuda a asegurar que el sistema funcione correctamente a lo largo del tiempo. Reduce la necesidad de que se esté a cada rato haciendo un mantenimiento frecuente o alguna reparación. El ACR-N o Attenuation to Crosstalk Ratio Near End. La relación de atenuación diafonía del extremo cercano es un parámetro que mide la calidad de la transmisión basado en dos factores, la atenuación de la señal y el NETs. Esto más que todo se define como una diferencia entre la señal útil que llega al receptor y la interferencia provocada por la diafonía en el mismo extremo donde se origina la señal. La medición del ACR-N está dado más que todo en la diferencia entre el NETs y la atenuación. Debido a que ambos parámetros están activos simultáneamente, el ACR-N proporciona una evaluación compresiva de estas dos características que afectan a la calidad de la señal. Continuando tenemos el ACR-F, Attenuation Crosstalk Ratio Far End. Mide la relación entre la atenuación de la señal y la diafonía en el extremo lejano del enlace del cableado. De por sí su relación con los enlaces más largos
es más que todo dictado por el impacto de la atenuación que se va a volver mucho más significativa. A medida que la longitud del cable va aumentando, la señal experimenta una mayor pérdida de potencia, lo que puede afectar a una señal, lo que puede afectar tanto a la señal útil como a las interferencias causadas por la diafonía. Evaluación de la calidad en el extremo lejano. Tenemos dos cosas: la medición del ruido relativo, la cual proporciona una indicación clara de cuánta interferencia está presente en relación a la señal útil al final del enlace. Y en la detección de problemas, un valor bajo de ACR-F puede señalar problemas potenciales en el cableado, ya sea desajustes en la impedancia o daños en los cables, lo que va a requerir una reparación inmediata. Ahora, Alien crosstalk se refiere a la interferencia que ocurre entre pares de cableados que no están dentro del mismo conjunto o canal. Esta interferencia afecta de por sí al rendimiento de la transmisión de todos los datos, especialmente en entornos donde hay alta densidad de cables que estén agrupados estrechamente. Ahora, ¿cuál sería su impacto en la interferencia entre cables adyacentes? En primer lugar, tenemos la degradación de la señal, el aumento de la tasa de error y la limitación del ancho de banda. En la degradación de la señal, como todavía sabemos, la señal transmitida de un cable va a ser afectada por señales de los otros cables, lo que va a resultar en la pérdida de la calidad y la claridad de la transmisión. En el caso del aumento de la tasa de error, puede llevar a un incremento de por sí de esta misma durante la transmisión de datos, lo que más que todo afecta la integridad de los datos y puede requerir una retransmisión de los mismos. En las limitaciones de ancho de banda, pueden limitar el ancho de banda efectivo disponible por cada enlace, lo cual es crítico en aplicaciones de altas velocidades de transmisión. Ahora, ¿cuál sería su impacto en los centros de datos y redes de alta capacidad? Más que todo en las altas densidades de cables, que serían, más que todo, que los cables están más cerca unos de otros, lo que facilita la interferencia. Más que todo aumentando la probabilidad de AXT. Ahora, ¿cuáles serían las demandas elevadas de rendimiento? Las aplicaciones modernas requieren anchos de banda altos y de baja latencia, por lo cual el AXT puede comprometer estas exigencias. En la confiabilidad del sistema, en entornos críticos donde se manejan grandes volúmenes de datos, cualquier tipo de degradación de señal debido al AXT puede resultar interrupciones totales del servicio o pérdidas económicas significativas. Continuando, tenemos las técnicas de modulación digital. ¿Qué son las modulaciones digitales? Son técnicas fundamentales en los sistemas modernos de comunicación que permiten transmitir información digital mediante la modificación de una señal portadora analógica. Estos son procesos muy esenciales para la conversión de datos binarios, ya que de por sí su importancia va a radicar en la capacidad para mejorar la resistencia a interferencias, optimizar su ancho de banda o facilitar la implementación de sistemas de comunicación. Ahora, ¿cuál sería su importancia en los sistemas modernos? 1. Permiten transmisión eficiente. Facilitan el envío de grandes volúmenes de datos a través de canales limitados. Resistencia a interferencias, como su propio nombre dice, son mucho más robustas frente al ruido y las interferencias que serían las analógicas. Adaptación a diferentes medios. De por sí, las modulaciones digitales se pueden aplicar a diversas tecnologías, desde redes cableadas hasta comunicaciones inalámbricas. Ahora, ¿cuál sería la diferenciación entre la modulación de amplitud PAN, la modulación de fase y la modulación combinada QAM? La modulación de amplitud altera la amplitud de los pulsos en función a los datos que se desean transmitir, por lo cual la modulación de fase modifica las fases de la señal portadora para representar los datos. Por lo cual, al final, tenemos la modulación combinada, la cual combina tanto la amplitud como la fase para transmitir información, lo cual al final va a permitir una mayor eficiencia en el uso del ancho de banda, pero que también aumenta la complejidad del sistema y la sensibilidad al ruido. Ahora, modulación de niveles
de pulso de 5 niveles, PAN5. Esta modulación permite codificar información utilizando 5 niveles de amplitud, la que resulta en una transmisión eficiente y efectiva de datos a través de los cables de red. ¿Cuál sería su funcionamiento en Ethernet? La codificación y transmisión, más que todo, se utiliza para transmitir datos a través de 4 pares de hilos simultáneamente. Cada par va a llevar 2 bits de información por símbolo, lo que significa que al utilizar los 5 niveles, de por sí va a poder representar múltiples combinaciones de datos. Ahora, ¿qué serían los 5 niveles? Los 5 niveles van a permitir codificar diferentes tipos de valores. Diferentes valores, lo que va a incrementar la cantidad de información que va a poder transmitirse por unidad de tiempo. Transmisión simultánea. De por sí su propio nombre lo dice. Se va a poder transmitir a través de los 4 pares, lo cual hace que sea de una tasa efectiva de 1 gigabit por segundo. Funcionamiento de PAN5 en Ethernet. Al igual como también existe un proceso de codificación. En primer lugar, la codificación inicial. Los datos se codifican utilizando el método 8B1K4, que convierte 8 bits en un símbolo cuaternario. La aplicación de PAN se aplica más que todo para convertir esos símbolos en señales eléctricas que puedan ser transmitidas a través del cable. Este proceso va a permitir de que siempre se vaya a una velocidad bruta de 1 gigabit por segundo. Por lo tanto, nos lleva a la importancia de PAN en aplicaciones Ethernet. Más que todo, esto es más orientado a la mayor capacidad, la reducción de interferencias y una compatibilidad. Mayor capacidad, como ya se ha mencionado, 1 gigabit por segundo. Esto va a maximizar el uso del cableado existente, debido a la transmisión simultánea en todos los pares, en múltiples pares, más que todo. Reducción de interferencias. La técnica es utilizada para minimizar las interferencias en los pares adyacentes, lo cual es más que todo vital más que todo en la integridad de la señal. La compatibilidad. Esta es compatible con los cables de categoría 5E, lo que va a facilitar la transmisión a velocidades muy altas sin la necesidad de cambio en la infraestructura. Lo que sigue es la modulación por desplazamiento de fase, o PSK. Es una técnica más que todo para las comunicaciones inalámbricas, que permite transmitir información mediante la variación de la fase de una señal portadora. Es usado más que todo, especialmente en entornos donde la resistencia al ruido y la interferencia son críticas, lo cual es muy popular en la aplicación de redes móviles, satelitales o de datos. El uso de PK en comunicaciones inalámbricas, más que todo, es usado para mejorar la resistencia del ruido y optimizar el ancho de banda. Al codificar información en la fase de señal, PSK es menos susceptible, puede ser menos susceptible a interferencias comparado con técnicas que dependen de amplitud. En el caso de optimizar el ancho de banda, al transmitir más bits por símbolo en comparación de las modulaciones analógicas, esto es más eficiente en el espectro disponible. La evolución de PSK en esquemas avanzados. ¿Qué significa? En un inicio se va a ver el BPSK, que sería el Binary Phase Shift Keying, que es la forma más básica del PSK, utilizando 2 fases, el 0 y el 180. Representar los datos binarios en 0 y 1. Es básicamente más simple y más robusta. Es más que todo utilizada en sistemas de comunicación de alta confiabilidad. El QPSK. QPSK utiliza 4 fases, 0, 90, 180 y 270, lo cual permite representar 2 bits por símbolo. Más que todo ofrece el doble de capacidad de lo que tiene el anterior, sin aumentar el ancho de banda. Más que todo es utilizado en sistemas móviles y estándares GSM o DVB-S2. Por último tenemos las 8PSK, que serían las 8 fases. Estas 8 fases están divididas en incrementos de 45 grados, para representar 3 bits por símbolo. ¿Cuáles serían sus beneficios? Aumentan aún más la eficiencia espectral al permitir transmitir información en el mismo ancho de banda. Más que todo es utilizado en las aplicaciones como el Wi-Fi.
o en algunas implementaciones de sistemas satelitales. Modulación por amplitud de cuadratura, QAM. Esta técnica de modulación que combina tanto la amplitud como la fase de señal perforador de codificar información. ¿Cómo funciona el QAM? Se utilizan dos señales portadoras que están desfasadas 90 grados entre sí. Al variar la amplitud en ambas señales, pueden crear múltiples combinaciones de amplitud y fase, cada una representando un símbolo diferente. Esto permite que cada símbolo transmita más de un bit de información. Acá tenemos algunos ejemplos que serían el 16 QAM, que serían 16 combinaciones por diferentes de amplitud y fase, que serían comúnmente en sistemas de comunicaciones como Wi-Fi. El 256 QAM, que es más que todo 256 combinaciones, utilizadas en sistemas de cable y satélite. El 1024 QAM, que se emplean en 1024 combinaciones. El 2048 QAM, que serían 2048 combinaciones. Sus aplicaciones más que todo es usadas en entornos donde el ruido es controlado, en el caso del 1024, y en el caso del 2048, todavía no es muy común en aplicaciones comerciales, más que todo es por su complejidad y la sensibilidad al ruido. Importancia del QAM en redes modernas. La capacidad para transmitir múltiples bits por símbolo mediante QAM ha permitido a tecnologías modernas alcanzar velocidades mucho más altas, tales como las redes de fibra óptica, el 5G o los sistemas de alta capacidad. En la fibra óptica, donde la alta capacidad y la baja atenuación permiten el uso de esquemas QAM avanzados para maximizar su rendimiento. En la 5G, son prácticamente potencialmente superiores para satisfacer las crecientes demandas de datos. Los sistemas de alta capacidad, entornos que se requieren de transmisión rápida y eficiente como centros de datos o comunicaciones satelitales. Aplicaciones específicas. El PAN5 se utiliza en redes locales LAN para conexiones rápidas entre dispositivos. El PSK o Phase Shift Kitten de por sí es utilizado en enlaces de comunicación, en sistemas móviles y en aplicaciones avanzadas donde se requiere mayor capacidad sin un incremento significativo de ancho de banda. Por último tenemos el QAM, que serían ahí donde ya hemos mencionado anteriormente, el 16 QAM, 256 QAM, 1024 y superiores. El 16 en el Wi-Fi, el 256 en sistemas de cableado de satélite, como las redes móviles, y el 1024 aún se está explorando en instalaciones de comunicaciones óptimas y futuras implementaciones de 5G como tal. Ahora, tenemos los ejercicios en Python que se han desarrollado en Google Colab. Tenemos el que ya hemos visto, el NVP, la pérdida de inserción, que sería es el código. Por ejemplo, hemos ponido 10 megawatts y una salida de 8 megawatts. La pérdida de inserción se va a calcular en 0.97 decibelios. En la pérdida de retorno de la misma manera, pero en este caso se pone una reflejada de 0,1 megawatts, lo cual hace que una pérdida de retorno sea de 20 decibelios. El ACR N-N con un net de 255 decibelios y una atenuación de 20 decibelios nos va a calcular de que de por sí el ACR-N calculado es de 35 decibelios. Continuando tenemos el 16 QAM. Dentro de todo esto tenemos más que todo una representación gráfica del 16 QAM en una constelación, donde los primeros 5 símbolos y sus bits correspondientes tenemos un símbolo de 1 menos 3J, 1 menos 3J, 1 más 1, 3 más 3 y los bits que los representan, claro está. Ahora, tenemos el 256 que es exactamente similar al anterior, solamente que en este caso va a representar 256 puntos. Por lo cual los primeros bits y sus bits correspondientes vendrían siendo más que todo el símbolo 1, el símbolo 9 menos 15 y sus respectivos bits. Así va aumentando correspondientemente. Y en el caso de los del 1024 y el del 1024 al 248 también es exactamente lo mismo. Acá está el código. Y más que todo es representado debido a la constelación de 1024 puntos. En el caso también exactamente muestra los mismos símbolos y los bits, pero de por sí no muestra el resto del 2000,
El otro que sería el del 2000, el de 2048 QAM, porque esto ya excede la capacidad de lo que podría representarse gráficamente. Bueno, dentro de todo lo que cabe, creo que he cubierto todos los temas, así es que muchas gracias por hoy la presentación, profesor. Muchas gracias.